No soy muy bueno para preparar sermones alusivos, así que hoy olvídense, no voy a hablar del Día del Padre. Sin embargo, hay algo de lo que sí vamos a hablar, que en realidad, si lo pensamos bien, no está lejos de la experiencia de padres e hijos, padres y madres también, ¿no? Creo que todo buen padre, toda buena madre ayuda a sus hijos a ir superando cosas, ¿no? Y en ese impulso, en ese animar a superar, muchas veces implica pasar por momentos difíciles y no siempre es el momento de apapachar o de evitar que nuestros hijos pasen por las situaciones que tienen que pasar, ¿no? Es un garrón, pero tienen que pasar, porque de eso depende la madurez progresiva de cada uno, ¿no? Entonces hoy vamos a leer. A ver, esto va a ser un desafío, les aseguro, porque ustedes creo que conocen el libro de Job. No es algo nuevo, no es una palabra nueva, no es un libro desconocido, por lo menos para la mayoría de los que leen la Biblia. A ver, ¿quién se acuerda algo de Job? ¿Quién era Job o por qué se caracterizó Job en la Biblia? A ver, ¿alguno se acuerda? ¿Sí? Hacen así con la cabecita, pero ninguno dice nada. Algo, tírenme un dato de Job, por favor. Sufrimiento, paciencia, ay, ay, ay. Todos los sufrimientos. Tenía, ¿cómo? Unos amigos que, mamita, con amigos así. Bueno, era un varón justo, sí. No era un chanta, era una persona que correcta delante de Dios. Ok, ahí vamos. Estamos recordando para... Lo tenía todo y perdió todo. Suerte que la historia no terminó ahí. Un hombre que confiaba en Dios, sí. ¿Cómo? Amaba a Dios. Para él Dios no era una cosita en el estante de la biblioteca que queda bonito, sino que era su Dios realmente, ¿sí? El libro de Job, para ponernos un poquito en contexto, el libro de Job es de los relatos más antiguos de toda la Biblia. Para los estudiosos entienden que posiblemente esta historia ocurrió en la época del Génesis. O sea, mientras estaban Abraham y otros ahí recorriendo otros lugares, en algún lugar estaba este sujeto Job. Y por alguna razón, sin que se sepa bien quién fue el que registró todo esto, quedó escrito. Y para muchos dentro del estilo de la cultura oriental, es una obra maestra de la poesía, porque en realidad está lleno de poesía. Para nosotros quizás no sé si suena muy poético, pero para los que lo escribieron y para las personas de esa cultura resulta algo altamente poético. Pero no es esto lo importante, no estamos por leer una joya de la literatura, no es nuestro interés. Dios no se interesó en dejar joyas de la literatura, sino en dejar cosas que revelaran el corazón de Dios para nosotros. Así que tantos miles de años después de que se relatara esta historia, de que el verdadero Job viviera estas cosas que están contadas en este libro, nosotros vamos a tratar de obtener un aprendizaje importante. Creo que tengo que empezar por comentarles que hace 13 años más o menos, Dios me permitió pasar por una experiencia que empezó hace más de 20 años. Hace más de 20 años Dios me llamó a un ministerio de ayuda, de amor al prójimo, y entendimos que Dios nos estaba guiando y con mucho entusiasmo, con mucha inquietud y alegría, fui involucrándome en un ministerio de ayuda. Y unos 10 años después de que entré en ese ministerio, en realidad un poco antes, las cosas se empezaron a complicar. Yo había circunscripto mi vida entera alrededor de eso. Era un ministerio que absorbía casi la totalidad de mi energía. Me quedaba un puchito para mis hijos, mi esposa, para la iglesia, pero mucha de la energía vital mía se iba en ese ministerio. Y en un momento, las cosas se empezaron a complicar al punto de que hubo que cerrar eso. Y nos tuvimos que ir todos a casa. Y la sensación que recuerdo de ese momento fue que me faltaba el piso debajo de los pies. No sabía, me levantaba el lunes a la mañana, no sabía para qué. La vida esta había formateado tanto mi forma de vivir,
mis expectativas de cada día, mis objetivos, mi forma de hacer todas las cosas, que de pronto me faltó todo eso y me quedé como en el aire. Y fue una experiencia dura, fue muy duro para mí. Me acuerdo que durante mucho tiempo me venía temprano a la iglesia a orar y buscar a Dios y pedirle dirección para cómo iba a seguir. Tenía que volver a pensar todo. Yo había descartado de pensar de qué voy a trabajar el año que viene. Ya sabía lo que iba a hacer. Me había puesto hasta a estudiar en una universidad para esto. Y de pronto, como si fuera una ¿vieron cuando la neblina de golpe se va? Bueno, se fue todo y no quedó como ni rastros de eso. Y fue tremendo, ¿no? Y yo creo que muchos pasamos por situaciones que nos formatean, que nos que borran todo lo que estaba, todo lo que parecía seguro, todo lo que parecía cierto y predecible, y de golpe nuestra vida cambia rotundamente. Puede ser una enfermedad, puede ser un desastre familiar, pueden ser tantas cosas, que de pronto todo lo que pensábamos que hoy está y mañana va a estar, de pronto no está. Y tenemos que adecuarnos a eso. Y guarda, porque de la respuesta que demos a ese momento dependen un montón de cosas en nuestra vida. Si logramos, por la gracia de Dios, tener la respuesta correcta para ese momento que yo le llamo la crisis total, porque es una crisis que abarca todas las áreas, ¿sí? De la respuesta que demos a esa crisis total dependen un montón de cosas en nuestra vida. Y este sujeto, Job, con todas esas cosas que ustedes dijeron, él vivió una crisis así. Vamos a leer, ¿no? El libro es re largo y hay muchos capítulos de poesía increíble y de discursos en forma poética tranquilos. No los vamos a leer ahora. Los animo a que lo lean en la casa. No es un libro para leerlo en una sentada, es un libro para leerlo tranquilo porque es largo y a veces va a parecer que estás como girando en círculos, pero tranquilo, el final llega y llega bien. Pero vamos a tratar de como tomar los aspectos principales de esta historia. No es un libro de respuestas este. Es un libro profundamente teológico en el sentido de que nos habla de quién es Dios. Porque el objetivo final de esto es descubrir quién es Dios. Y esa era la cuestión que le pasaba a Job. Esperen que abro mi iPad. Vamos a leer entonces a partir del capítulo 1 de Job. Por favor, búsquenlo en sus Biblias. Yo lo voy a leer en la NBI, la nueva versión internacional, pero hagan como quieran. Dice, capítulo 1, versículo 1, en la región de Uz había un hombre recto e intachable. Ahí por ahí dijo alguien que era un hombre recto, no era un chantapufi, era un tipo que sabía para qué vivía, ¿no? Dice, un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Fíjese, en dos plumazos, cómo describió aspectos principales de la vida de este señor, Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Entiéndase que en esa época hablar de todas estas cosas no era solo como para decir el tipo era súper rico. No era tan importante que era súper rico, sino que en este contexto, estamos en la Biblia leyendo, ¿sí? Para un oriental tener todas estas cosas era símbolo de tener la mano de bendición de Dios encima. Tener riquezas, tener abundancia de cosas, era entendido como una persona bendecida por Dios. Debe hacer las cosas muy bien porque Dios lo bendice mucho. Pobres los pobres, ¿no? Ahí estaban en el horno los pobres que se replanteen ahí qué les pasaba. En esa perspectiva era complicado. Entonces dice, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de banquetes, parece que hacían como un sábado en cada casa, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esto era una costumbre cotidiana. Otro plumazo de la vida de este hombre, si queremos seguir conociendo quién era Job, era un sacerdote de su casa.
Él era un hombre que cuidaba a su familia y aún, por lo visto, sus hijos tenían casa propia, así que ya no eran ningunos nenes, y les gustaba la pachanga a los muchachos. Entonces, él era consciente de que quizás sus hijos no eran ningunos angelitos, quizás hacían cosas que no estaban bien. Entonces, él se aseguraba de que se purificaran. Capaz que ya estaban en edad de purificarse por sí mismos los muchachos. No sé por qué el padre lo seguía haciendo. Capaz que no los veía muy comprometidos con esa parte, entonces decía, yo me voy a asegurar que esto suceda, y él lo hacía. Esto, no es, digamos, por un lado habla bien por el amor y el cuidado espiritual que tenía por sus hijos, y habla mal en el sentido de que quizá a esa altura ya ellos debieran tener su propia vida con Dios. Pero bueno, por alguna razón no se había logrado. Dice, hasta ahí venimos contando quién era Job. De golpe ahora vamos a saltar de plano. Estábamos en el plano natural hablando de un tipo que está forrado en plata, que tiene un montón de animales, un montón de servidumbres, 10 hijos maravillosos, que les gusta festejar la vida. Y de pronto es como si algo pasara y empezamos a ver una escena en otro lugar, una escena que ocurre en el ámbito espiritual. Y dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Esto me gusta. Esto es lo que Dios dice de Job. Entre nosotros, ¿no? ¿Qué diría de vos? ¿Qué diría de mí? A ver, Dios, explícame quién es Carlitos. A ver, Dios, explícame quién es Mariela. Pará. Esto va a llevar tiempo. ¿Qué dice Dios de cada uno de nosotros, no? Esto era lo que decía Dios de Job. Pero no era el único que tenía una opinión. Satanás también tenía la suya. Dice el versículo 9, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llegan a toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. La insolencia total de Satanás, siempre tratando de arruinarle la fiesta a Dios. Entonces, tanto que... es lo que hace Satanás hoy, ¿sabían? Él se ocupa de acusarnos. Él se ocupa de acusarnos delante de Dios. ¿Viste lo que hizo? Dios, vos viste, ¿no es cierto?, lo que yo vi. ¿Vos viste lo que estaba haciendo esa persona? ¿Ese es tu hijito, tu hijita querida? ¿Vos viste? Mirá al que vos salvaste, ¿dónde anda? Ese es el trabajo que hace Satanás hasta el día de hoy. Bueno, no han cambiado muchas las cosas. En ese tiempo hacía esto mismo, ¿no? Muy bien, le contestó el Señor, versículo 12. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabianos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó, otro más, y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra las esquinas de la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Saquemos toda la poesía del medio, saquemos todo decir, bueno, pero esto es súper antiguo. No, súper antiguo, pero terrible. Imagínate,
todo lo que tenés. Bueno, ahora hemos visto en los noticieros, yo no lo vi personalmente, pero con las inundaciones y toda la gente que lloraba y decía, no me quedó nada. Hay gente que perdió a sus hijos también. O sea, ¿qué grado de un manotazo, como si una granizada hubiera agarrado un árbol y lo hubiera dejado totalmente pelado, sin hojas? ¿Y qué quedaron? Los palitos. Y esto, tantas cosas pueden producir esta clase de ventarrón que arrasa con todo. ¿Cómo empezás de vuelta? ¿Qué haces mañana? No pienses en ir a darle de comer a los animales, ya no están más. No pienses en esperar a tus hijos, ya no están más. De pronto todo lo que parecía el marco normal de la vida, ¡fu!, desapareció. Y a veces nos pueden pasar cosas que nos llevan a ese punto. Y fijémonos ahora cuál es la respuesta de Job. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó, estoy en el versículo 20, se rasgó las vestiduras y se rasuró la cabeza, eran gestos de duelo terrible, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Hace un tiempo escuchaba una historia, creo que ya lo mencioné alguna vez, disculpen si soy reiterativo. Una señora estaba viendo cómo su marido, piloto de vuelos acrobáticos, había llevado a su hijo a hacer un vuelo donde habían como acordado que ese día iban a hacer unas piruetas especiales en el aire con su avión. Y la mujer calcula que, como toda madre, vieron que todas las madres siempre están preocupadas por los hijos. Seguro que algo malo les está pasando. Seguro que se están resfriando en este momento. Seguro que algo les debe estar pasando. Bueno, la madre estaba así mirando el avión que hacía las cosas que hacía en el aire, cuando de pronto el avión pierde el control y cae. ¡Puf! Una explosión, y ella sabe, porque ve todo, que su marido y su hijo acaban de morir. Ella lo vio. ¿Y qué hizo? Llamen a los bomberos, llamen a la ambulancia. Se arrodilló y adoró a Dios. Y cuando le contaba esta historia a la persona de quien yo lo escuché esto, le decía que yo creo, dice, que si en ese momento yo no hubiera adorado a Dios, creo que me hubiera vuelto loca. Que ese desmantelamiento, pero esta reacción, es el momento justo, es un momento bisagra donde podés recontra enojarte con Dios. Dios, ¿dónde estabas? ¿No se supone que vos eras el que nos estaba cuidando? Te dormiste, ¿qué pasó, Dios? Toda mi vida creyéndote y de golpe en el momento clave te borraste. Y no hiciste nada, dejaste que mueran así. Mi hijo, mi esposo, y en este caso todos mis hijos, todos mis criados, no tengo más nada. Me desplumaste. Es un momento bisagra. De esa decisión, de ese momento, de esa respuesta, dependen un montón de cosas en la vida. Lo bueno es que si hemos dado la respuesta incorrecta, porque a todos nos puede pasar, tenemos otra oportunidad de parte de Dios de dar la respuesta correcta. Así que este fue la prueba número 1 de Job. Viene la 2. Llegó el día, capítulo 2, en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ello llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar, esto como la vez anterior, ¿no? Vengo de rondar la tierra, de recorrerla. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable. Dios sigue pensando lo mismo de Job. Que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Dios sigue viendo algo, pero súper valioso en la vida de Job. Y ahora viene la respuesta de Satanás, que siempre va a buscar complicar las cosas, como le dijimos, ¿no?
Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Otra vez le tira el guante a Dios. A ver, tu Jobcito querido, a ver cómo reacciona ante esto. Claro, pasa que no le tocaste la salud, porque vieron esa frase que dice la salud es lo primero, lo importante es estar con salud. Lo importante es la salud. Bueno, le van a tocar la salud a Job. Muy bien, dijo el Señor, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida, porque la vida eso es una atribución que Dios no le da a nadie. Nadie puede perder la vida por accidente, ¿sí? Es Dios que interviene aún en esas cosas. De alguna manera, Dios decide y Dios en algún momento dice, bueno, se terminó el tiempo de esta persona, me lo llevo, y tenemos que saber respetar eso, ¿no? Dice el versículo 7, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja, como un pedazo de maceta o algo así, para rascarse constantemente. Su esposa reprochó, todavía mantiene firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué maravilla, qué buenos consejos siempre son necesarios, ¿no? Le levantó el ánimo, más sí, ya está, no sufras más, vieja morita, y chau, terminemos con esto. ¿Qué sentido tiene sufrir tanto? ¿No? Y Job le respondió, mujer, hablas como una necia, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Una muy buena pregunta. A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Y acá se termina el relato de estas pruebas. Job desplumado, enfermo, con algo que no se le iba fácilmente, no había muchas cosas de la medicina para curar estas dolencias, con una esposa que le decía, mira viejo, ¿por qué no te morís y terminamos con esto? Ya no soporto verte así, me pone nerviosa. Demasiado todo lo que perdimos y encima vos en lugar de ayudarme y estar viendo qué hacemos, estás ahí rascándote. No. Todas malas noticias. Pero la cosa puede seguir. Empieza ahora una parte que no la vamos a leer, tranquilos, esto es muy largo. Vienen 3 amigos de Job a visitarlo. Bueno, leemos el inicio para ver cómo llegan. Dice, 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. ¿Qué le iban a decir? Sí, te entiendo. ¿Qué le iban a decir? ¿Qué podían decir ellos que calmara el sufrimiento de este hombre que acababa de perder absolutamente todo? Yo no sé si hemos pasado por situaciones parecidas. Pueden ser situaciones parecidas en lo material, pueden ser situaciones parecidas desde la experiencia personal de sentir que todo lo que tenía, todo eso por lo que luché, todo eso no valió la pena, todo se perdió, todo el esfuerzo que hice fue absolutamente para nada. Tantos años cultivando esas relaciones para que en un momento me defraudaran y todo se fuera a la basura. La persona en quien puse toda mi confianza me traicionó. No me queda nada. Esa sensación. Y vienen los amigos y tratan de hacer algo. ¿Y qué le van a decir? Entonces, en el capítulo 3 empieza el discurso de Job. Empieza él a hablar. Y eso es importante, empieza a hablar. Porque hasta ahí el tipo parece que era como una piedra, ¿no? Él había dicho, no voy a culpar a Dios. Él había dicho, yo tengo que recibir lo malo también de Dios, aunque sea así de duro. Él había aceptado esto, pero se quedó como una momia. No decía nada. Él estaba procesando seguramente todo lo que había vivido, con su cabeza
llena de preguntas que de momento no tenían ninguna respuesta. Y pensando en las miradas de las personas, todos los que están esperando ver algo y no ven no sé qué esperan, pero nadie me entienda lo que estoy pasando. Nadie entiende la situación en la que estoy. O sea, algunos capaz que vivieron algo de esto, pero todo esto junto seguramente nadie lo vivió. Y él está ahí con su cabeza llena de preguntas. Y llegan los amigos supuestamente para ayudarle, pero no saben ni qué decirle. Entonces él empieza a abrir la boca. Y toda la primera expresión de él, cuando empieza a hablar, él está como maldiciendo haber nacido. O sea, él no quiere culpar a Dios. Pero ¿por qué Dios lo dejó nacer? ¿Para esto Dios lo dejó nacer? ¿Para vivir esta experiencia? Y quizá todos los años de bendición que vivió ahora ya como que no tiene ningún valor. ¿De qué valió tener toda esa bendición si hoy no tengo nada? Tengo un amigo que sufre de una dolencia y va pasando por altibajos. Es una dolencia que no se le va, hay días buenos y días malos. Y cuando está en sus días malos, me manda mensajes y me expresa algo parecido a esto. Me dice, ya ni Dios se acuerda de mí. Yo pensaba, un montón de veces Dios se acordó de vos. ¿Por qué ahora, en este momento, porque te está doliendo esto, sentís eso, ¿no? A veces ese dolor se traga todo lo bueno que pasó y lo único que nos queda es la foto de hoy donde le estoy pasando tan mal y todo no tiene sentido, ¿no? Es un poquito injusto, pero esa es la sensación que tiene la persona. Y ahora Job se siente exactamente así. Se siente como que, ¿para qué vine? ¿Para qué hice todo lo que hice? Crié todos esos animales. ¿Para qué me casé? Tuve hijos. Si ahora no me queda nada. Me quedó mi esposa, que la verdad que no me está ayudando demasiado. Y ahí va. ¿Para qué? Y toda su amargura empieza a salir. Qué importante que la amargura pueda salir. Qué importante que la amargura pueda salir. Porque mientras no sale, no nos escuchamos a nosotros mismos diciendo las cosas que decimos. Mientras no sale, corremos el riesgo de pensar que no tenemos malos pensamientos, cuando en realidad estamos llenos. Y acá empieza a salir. Y no solo los amigos de Job están oyendo esto, sino que él mismo se está oyendo decir todo esto. Tanta amargura. Y después de esto empiezan los intentos de ayuda de sus amigos. Ellos están plantados en una postura, yo lo voy a resumir muy brevemente, pero los tres amigos de Job están plantados en una postura que habla de que Dios, una cosa de premios y castigos, digámoslo así. Dios es bueno con los que hacen las cosas bien y con los que hacen las cosas mal se pone bravo. Así que si te está pasando todo esto, algún moco grande te debes haber mandado, porque esto es grave lo que te pasa. Así que una grande debes haber hecho, o muchas, y Job no siente que sea así. Y pasan un montón de capítulos de discursos de ida, discursos de vuelta, uno de los amigos que habla, Job que responde, y siempre el resultado es el mismo. Díganme qué hice, díganme en qué pequé, díganme, porque yo no logro verlo. Hice todo lo que tenía que hacer, ayudé a la gente, contraté a los que no tenían trabajo, los recibí en mi mesa, cuidé todo lo que Dios me puso en las manos. Hice todo lo que tenía que hacer. ¿En qué fallé? Por favor, alguno dígamelo. Ya que son tan cráneos y tienen esta clarividencia como para decirme que yo pequé, díganme en qué pequé. Y esta es la discusión que se arma entre Job y sus tres amigos. Elifaz, el primero, dice que Dios bendice a los obedientes, dice en el capítulo 4, versículo 7, solo para tener para muestra basta un botón, dice, ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Así que está claro que si estás cosechando desventura es porque sembraste maldad. Léase así, ¿no?
Después el otro, Bildad, el otro amigo, le dice, muy plantado en las tradiciones y todas las cosas que habían aprendido, le dice, mira, Dios es justo. Entonces en su justicia le da a cada uno lo que merece. Bastante parecido al anterior. Evidentemente te mereces esto y por eso Dios te está castigando de esta manera. Zofar, el último de los tres amigos estos, le dice cosas como, mirá, Dios es justo, como dijo mi compañero, Dios es justo, así que evidentemente te está castigando. Y lo que yo creo es que todavía te debiera castigar más todavía. Por eso, unas joyitas los amigos, si fuera a levantarle el ánimo no lo están logrando. El tema es que lo ven a él tan plantado en su postura que quieren sacudirlo de esa postura. ¿Que sos tan bueno? ¿Sos tan bueno vos? Todos están plantados en esta lógica, premios y castigos. Si a vos te está pasando esto, es por esto. Guarda que a veces puede existir, y por más que la Biblia habla de que Dios castiga, es cierto, yo veo más consecuencias de malas decisiones. A veces sucede esto, o sea, no sé si Dios se dedica a castigarnos activamente, a este lo voy a agarrar con la chancleta y va a ver. No lo veo tan así, pero algo, en realidad tengo que ser sincero, la Biblia habla de que Dios castiga. Pero sí veo permanentemente que nuestras malas decisiones tienen consecuencias. Y a veces nos enojamos con Dios por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y vos decís, pero pará, o sea, Dios no te dijo que hagas eso, vos lo hiciste porque querías y ahora estás cosechando el resultado de esas malas decisiones. Sí, Dios es tan bueno que nos ayuda a lidiar con esas cosas y a sobrellevarlo y a aprender y crecer y no volver a cometer los mismos errores y un montón de cosas. Pero muchas veces Dios nos deja lidiar con las consecuencias de nuestros pecados. Pero acá, en este caso, no se ve claramente esto. No se ve claramente esto. Y por último aparece el cuarto amigo. Y él escucha a todos, ¿no? Y escucha a Job diciendo, Dios es injusto conmigo. Porque ahora sí, digamos, Job, entre tanta cháchara, tanta discusión con sus amigos, él fue evolucionando en su pensamiento y dio unos pasitos más. Y la conclusión es que Dios es injusto conmigo. Tanto dicen que Dios es justo, bueno, conmigo es injusto. Porque yo no me merecía estar así. Yo no merecía todo esto que me pasó. Si había algo mal en mí, podría haberme castigado chiquito, poquito, pero no esto. Es más, en un momento surge con los amigos la discusión sobre los hijos muertos. Y uno de ellos, de estos onda justiciero, dice, mirá, tus hijos se le habrán mandado también y por eso Dios los mató. O sea, punto, cortemos acá. En realidad, eso es un buen planteo, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que murieran los hijos? Y hablamos de los hijos porque eran los hijos. Y todos los siervos que murieron también eran hijos de alguien. También querían volver a su casa ese día para darle un beso a su esposa, a sus hijos. O sea, y no volvieron porque un rayo les cayó encima, porque los vecinos los atacaron y los mataron. Muchos no volvieron a su casa ese día, ¿saben? ¿Y todo por culpa de Job? ¡Wow! En realidad Dios tiene esa capacidad tremenda que para nosotros es totalmente incomprensible. No trate de hacer la fuerza de entenderla porque no lo vamos a lograr. Pero tiene una capacidad de sincronizar la obra que está haciendo con cada uno. Ustedes saben que todos los que estamos acá estamos en momentos distintos de nuestras vidas. Uno está triste, otro está contento, uno está por recibirse de algo, el otro lo acaban de echar del trabajo, uno está recuperándose de una enfermedad y el otro se está enfermando. O sea, hay de todo acá. Y Dios sincroniza la obra con todos nosotros y estamos todos escuchando la misma palabra que es necesaria de alguna manera para cada uno, por más que todos estamos en situaciones distintas. Dios conoce la situación de cada uno. Entonces, cuando Él decidió cortarle el hilo del carretero a los hijos de Job, por algo será en serio. O sea, estos amigos, cuando le dicen cosas así a Job, en realidad no le están diciendo mentiras.
muy pocas de las cosas que dicen ellos son francamente cuestionables. Eran cosas bastante ciertas. Pero por alguna razón ellos no alcanzan a percibir el corazón de Dios en esto. Y no le hablan a Job desde el corazón de Dios. No conocen el corazón de Dios, ellos. Ellos conocen leyes, las leyes más antiguas, la ley del talión, esta famosa, ojo por ojo, diente por diente, esas leyes las conocen. Ellos conocen un Dios justiciero, ellos conocen todas estas cosas, las tradiciones, todo eso lo conocen, pero no conocen el corazón de Dios, ellos. Entonces no pueden tocar el corazón de Job con el corazón de Dios, porque no lo conocen. Tienen buenas intenciones. Ellos quieren que su amigo pueda cambiar su perspectiva de lo que él está viviendo. Está complicada la perspectiva del pobre Job, pero ellos están tratando de hacer algo para ayudarlo y no lo están logrando. Y no lo están logrando. Por eso, muchos capítulos después, aparece el cuarto amigo, Eliú. Vamos a buscar el capítulo 32 de Job. No sé cuánto tiempo pasó entre las pruebas, entre lo que le sucedió a Job y este momento. Job no parece haber cambiado de postura, sino cada vez está más radicalizado en su posición. No sé qué le pasa a Dios conmigo, Dios se enojó y claro, Él es Dios. Y yo soy acá una pulita y me encerró ahí, me puso un vaso encima y no me deja mover. ¿Y yo qué hago contra un Dios tan grande, no? Y él se siente atrapado por Dios. En lugar de ver a Dios como su protector, su amigo, lo ve casi como una especie de enemigo, pero no lo puede decir. Y yo creo que muchas veces cuando estamos en esas situaciones, si tenemos temor de Dios, no vamos a ponernos a despotricar contra Dios deliberadamente. Pero estamos enojados y despotricamos contra todo lo que esté alrededor. Y nos la agarramos con todo el que se nos ponga delante. Y en realidad tenemos un enojo más profundo que es con Dios. Ese enojo contamina todo. Dice la palabra de Dios que la ira humana no produce las obras de justicia que Dios quiere. Cuando estamos enojados no podemos hacer lo que Dios quiere. Van a salir otras cosas. El enojo no produce buenas cosas. El enojo produce malas cosas siempre. Entonces es importante que ese enojo encuentre su vía de salida y Dios pueda restaurar. Y acá Job está enojado. Capítulo 32, en el versículo 1 dice, al ver los tres amigos de Job, que éste no se consideraba un hombre recto, esperen que me pongo los anteojos, dejaron de responderle. No tiene sentido, este tipo no le entran las balas, dijeron. Pero Eliú, hijo de Baraquel de Buz, de la familia de Ram, se enojó mucho con Job, porque en vez de justificar a Dios se había justificado a sí mismo. También se enojó con los tres amigos porque no habían logrado refutar a Job y sin embargo lo habían condenado. Lo único que habían logrado era que Job se sintiera peor. Ahora bien, Eliú había estado esperando antes de dirigirse a Job porque ellos eran mayores de edad, pero al ver que los tres amigos no tenían ya nada que decir, se encendió su enojo y habló Eliú. Y empiezan las palabras de Eliú. Hay mucho de lo que él dice. Yo quiero destacar dos pedacitos de lo que él dice. Él está hablando de que, fíjense, en el capítulo 33, versículo 23. 33, 23. Él está hablando de que una persona está muy gravemente castigada por Dios, supuestamente, ¿no? Entonces en el versículo 23 dice, mas si un ángel, uno entre mil, aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. Lean bien esas palabras, por favor. Sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. Entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño. Orará a Dios y Él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. El hombre reconocerá públicamente, he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba, estoy vivo y disfruto de la luz.
Eso es lo que en términos actuales llamamos gracia, ¿no? Y fíjense cómo habla de que un ángel dice, ¿no? Alguien del cielo que de pronto diga, su rescate ya está pagado. Este libro es un libro profético también. Él está hablando de Jesús de alguna forma, sin conocer a Jesús. Está viendo lo que hace Jesús. Y está declarando esto, ¿no es cierto? Que aún para el pecado, si lo hay gracia. Y después, en el capítulo 34, un pedacito más. Perdón, volvemos un cachito atrás, capítulo 31. No. Esperen, ya los ubico bien. Seguimos en el capítulo 34, perdón. Tengo muchas anotaciones y se me enredó un poquito. En el versículo 31, capítulo 34, versículo 31, la volví loca Alexia. Dice, supongamos que le dijeras, soy culpable, no volveré a ofenderte. Está hablando de que vos le dijeras a Dios. Pensá esto, si vos le dijeras a Dios, soy culpable, no volveré a ofenderte. Enséñame lo que no alcanzo a percibir. Si he cometido algo malo, no volveré a hacerlo. O sea, ¿y si hay algo que no alcanzás a ver? Vos que te sentís tan campeón, tan campeona, soy bueno, hago todo bien, ¿nunca consideraste que quizás haya algo más? ¿Nunca consideraste que Dios quizá ve algo más que vos no alcanzás a ver? ¿No nos haría bien la humildad de reconocer que necesitamos conocerlo más a Dios? Necesitamos ese baño de humildad. En el caso de Job, y esto lo vemos en todos los capítulos anteriores, no lo fuimos leyendo, yo les conté, pero ustedes lo pueden leer y no, van a ver que no hay diferencia. Él se siente bueno. ¿Por qué se siente bueno? Él estaba todo recubierto con bendición. Le iba bien. Entonces de golpe Dios descorrió esa cortina de la bendición y dijo, vamos a ver lo que hay más abajo. Y sí, permitió que él sea despojado de todo, porque tenía que salir a flote, a la vista, esa fisura. Había una fisura, había una falla en el material, pero con tanto recubrimiento y tantas cosas buenas y tanto, pasaba desapercibido. Y a veces como que queremos equilibrar las cosas con Dios. Entonces Dios te dice, eso que estás haciendo, pará. Yo te dije que eso no lo hicieras. No está bueno eso. Pero Señor, si yo hago todo esto, como si pusiéramos en un platito, vieron que a veces en medio en chiste se hace esta cosa con Dios, ¿no es cierto? Poner en un platito las cosas buenas y las cosas malas. Ah, el equilibrio. Sí, tengo algunas malas, pero tengo otras buenas. Guarda, vamos ahí nivelando. No es así. Porque nuestro Dios es santo. No lo vamos a convencer con un par de cosas buenas, ni con muchas cosas buenas, ni con muchas genialidades. Dios quiere nuestra pureza. Y esa fisura muestra que todavía hay problemas. Y Dios quería tratar con esto con Job. Entonces la única forma de que eso saliera era permitiendo todo lo que permitió. Entonces Eliú, este amigo, le abre los ojos a Job con todo esto. Y fíjense que cuando termina de hablar Eliú, porque hay varios capítulos, también habló bastante después Eliú, cuando se le saltó la cadena a Eliú y entró a taca, a darle. Y, a ver, esperen acá. Esperen un cachito, ya lo tengo. Eliú está hablando, y en el capítulo 38 dice, terminó de hablar Eliú en el capítulo 37 y el 38 dice, el Señor le respondió a Job desde la tempestad, había una tempestad parece, y le dijo,
¿quién es este que oscurece mi consejo? ¿Quién es el que está tratando de hablar por mí? Ahora Dios empezó a hablar. Hasta ahora Dios no había hablado con Satanás, pero con Job no había dicho ni una palabra. Y de golpe Dios dice, bueno, mi turno. ¿Quieren escucharme? Es mi turno. Y empieza a hablar. Y algo que a mí me sorprendió de leer lo que le dice Dios a Job, es que a todo el planteo de Job y decir, pero si yo soy bueno, ¿por qué permitiste que me pase esto? Me esforcé y ahora mirá cómo estoy. Todo ese dilema Dios no dice ni una palabra. No se gasta en responder esto. Y a veces uno quisiera que Dios responda todas nuestras preguntas, y nuestras preguntas son pertinentes. Y a veces Dios no la responde de manera directa. ¿Querías esto? Bueno, te digo esto. Porque se puede entablar como una especie de discusión. Él quería discutir, se moría de las ganas, se salía de la vaina a discutir con Dios. De hecho, varias veces en su discurso dice, si yo pudiera verle la cara y decirle a Dios... Y Dios no se gasta en decir, bueno, acá me tenés, ¿qué me quería decir? Dios escuchó todo. Dios vio el corazón de él. Y Dios no se gasta en responderle. Lo que hace Dios es abrirle los ojos a su grandeza. Y le explica con un montón de figuras de la tierra, de la naturaleza. ¿Quién soy yo? Y vos sos una parte de esto. Y me preguntás a mí por qué hago lo que hago. Y no se gasta demasiado en explicarle Dios. Desde mi punto de vista podría haberle explicado algo, pero no lo hizo. Y tiene derecho, porque es Dios. Sin embargo, a pesar de que no explicó demasiado, Job entendió. Y después de decirle todo lo que le dijo Dios, en el capítulo 42, dice, Job respondió entonces al Señor. Después que Dios digamos así, le tiró toda esa info que él quedó como, ¿quién es Dios? Dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora el polvo y ceniza no eran de lástima por lo que me pasó. Ahora el polvo y la ceniza, que eran gestos muy orientales de expresar dolor, ahora ya no era el dolor por lo terrible que me pasó. Era, qué mal que estuve. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude responderle así a Dios? ¿Quién pensaba yo que era? ¿Cuál fue el diálogo entre Job y Dios? Fue un diálogo raro, porque no hubo preguntas y respuestas a las preguntas. Por eso le dije de entrada, este no es un libro de respuestas y soluciones. Pero lo que muestra es una actitud. Humillarnos delante de Dios y decir, Señor, mi vida es tuya. No sé por qué pasó por todo esto, pero mi vida es tuya. Hay algunas cosas que podemos vivir que tienen solución. En una semana, un mes, un año, 10 años, no sé, en algún momento se solucionan. Hay cosas que quizá no cambian. Si de pronto una enfermedad transforma tu vida y pensabas caminar y ya no puedes caminar. O si una enfermedad transforma tu vida y ya no puedes hacer esa actividad que tanto te gustaba. Olvídate de eso, no vas a poder hacerlo nunca más. Y decís, pero si a mí me gustaba, era todo para mí. Bueno, ese todo Dios lo sacó. Listo, no lo tenés más el todo. Ahora vas a descubrir otro todo, otro nivel de todo. ¿Qué quiere Dios? Que nos pongamos a discutir eternamente con Él. ¿Por qué permitiste esto? Quiere que lo busquemos y que lo conozcamos, porque Él tiene propósitos nuevos. Fíjense que después que Job dice esto, versículo 7 dice, 42:7, después de haberle dicho todo esto a Job,
el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. O sea que Dios todavía lo seguía validando a Job. Dice: tomen ahora, y les indicó para hacer un súper sacrificio, como era la manera de honrar a Dios en ese momento, y dice: mi siervo Job orará por ustedes, y yo atenderé a su oración, y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Encima que lo habían recontra condenado a Job y que lo hicieron sentir súper mal, ahora Job tenía que orar por ellos. Y esto es algo que también me hizo pensar un montón. Había que orar por los que le hicieron mal. Me imagino a Job ahí, hicieron el sacrificio, ahora tengo que orar. ¿Qué digo? Los quiero matar. ¿Qué digo? No dice lo que dijo Job, pero él tenía que bendecirlos y restaurarlos. Y parece que lo hizo, porque dice después, el versículo 10, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas, todos los que antes lo habían conocido, fueron a su casa, celebraron con él un banquete, lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 caballos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas. No importa que no hayan tomado el detalle, pero es todo el doble de lo que tenía antes. Tuvo también 14 hijos, tenía 7, ahora tiene 14. Tenía 7 más 3 chicas. Acá le dio 14 hijos y el número de 3 chicas lo mantuvo. No sé por qué sé yo. El tema de la ¿cómo es el cupo? No, acá no lo consideró. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela, qué lindo. A la tercera, Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia. O sea que toda esa prosperidad significó un legado para sus hijos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años, un montón. Llegó a ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación, disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Fíjense ustedes, cuánta bendición, pero cuánto que costó. El que lo miraba después decía: este tipo es súper rico. Y él pensaba: ¿sabés lo que yo pasé? Y pienso si en nuestros momentos así de desplume total, donde todo se vino abajo, si nos acercamos a Dios con esa misma humildad y le decimos: Señor, no entiendo todo, pero yo te sigo. Yo te sigo. No me voy a enojar con vos. No entiendo, pero no me voy a enojar con vos. Todos mis instintos me dicen enojate, pero yo no me voy a enojar con vos. No importa que no te entiendas, sos Dios, nunca te voy a entender del todo, pero no me voy a enojar con vos. Y tomar en cuenta que en este proceso a veces cometemos errores también, que tienen que ver con eso, con el ir abriendo los ojos, darnos cuenta de nosotros, de nuestros propios límites, darnos cuenta quiénes somos, quién nos creemos ser, y resulta que no somos. Él estaba convencido de que todo lo hacía bien. Y fíjense qué cirugía tuvo que hacer Dios para que él se diera cuenta que no estaba todo bien. Me acuerdo, tenía un amigo que decía: cuando todo está bien, hay algo que está mal. Cuando todo va bien, guarda. Bueno, todo iba bien, guarda. Y la fisura empezó a cobrar lugar. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, pero tenía un propósito. Había algo importante que iba a pasar. ¿Y saben qué? Eso importante que iba a pasar no podía llegar si él no pasaba por esto antes. Si él no pasaba por este proceso de limpieza y transformación, no iba a poder ocurrir. Nunca, si Dios le daba el doble de riqueza, él solo iba a estar convencido que, claro, antes era bueno, ahora soy el doble de bueno, entonces Dios me da el doble de cosas.
Y no va a entender que todo es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Tu familia es una gracia de Dios, no es tuya. Tu familia es una bendición, no es tuya. Disfrutala, bendecila, pero no es tuya. Puede estar, puede no estar, pero eso no cambia quién es Dios. Y si tu familia es un desastre, tranquilo. Quizá te tocó esa parte del desastre. Bueno, Señor, pongo esto en tus manos y confío en vos. No sé qué vas a hacer con este lío. Es demasiado gordo y complejo, no sé. Pero Señor, lo dejo en tus manos. Vos sabrás qué hacer. Mientras tanto, encontrame a mí limpio, apto, preparado. Señor, si permitiste que yo pasara por todo esto, Señor, enséñame qué querías sacar de mí. ¿Qué había en mí que tenía que pasar por tremenda cirugía para poder sacar ese tumor que estaba en mi corazón? ¿Qué había? Señor, mostrame. Señor, mostrame. Vamos a cerrar los ojos.